Un día todos vamos a respirar por última vez, y ese último aliento se va a sentir exactamente igual que este. El mismo amanecer, el mismo ruido silencioso del mundo, el mismo corazón latiendo, sin saber que ya está en su última vuelta. Y ese día vas a ser tú, voy a ser yo. Vamos a ser todos. Y cuando entiendes eso de verdad, algo se rompe por dentro y algo nace. Porque la vida no avisa, no manda señales claras, no te toca el hombro para decirte que ya se acabó. Simplemente se detiene. Y cuando comprendí eso, dejé de esperar el momento perfecto. Dejé de creer que tenía tiempo infinito, porque cada segundo que respiras es prestado, cada día es un préstamo, y la deuda no es con nadie más que con la vida misma. Y si el tiempo es prestado, entonces hay que gastarlo con intención. Pero aquí es donde empieza lo incómodo, porque gastar bien el tiempo no significa ruido, no significa aplausos, no significa que todos te vean. A veces gastar bien el tiempo significa desaparecer, significa callarte, significa irte del mapa, dejar de explicarte, dejar de justificarte, dejar de buscar aprobación. Significa reconstruirte en silencio mientras el mundo cree que fracasaste, mientras creen que te rendiste, mientras piensan que ya no pudiste más, cuando en realidad estás haciendo el trabajo que casi nadie tiene el carácter de hacer, el trabajo invisible, el trabajo diario, el proceso aburrido, repetitivo, solitario, donde no hay likes, donde no hay testigos, donde solo estás tú, tu disciplina y Dios mirando lo que haces cuando nadie te empuja, cuando nadie te felicita, cuando nadie te espera por Q. Y ahí es donde se forja algo real. Ahí es donde muere tu versión vieja, la que se conformaba, la que posponía, la que decía después. Porque después es la palabra más peligrosa que existe. Después convierte sueños en polvo. Después transforma potencial en arrepentimiento. Después mata más vidas que el miedo. Y tú ya lo sabes porque has visto personas quedarse a medias. Historias que se quedaron sin final. Gente que no despertó hoy con planes sin cumplir y palabras sin decir. Y tú sigues aquí, respirando, con otra página en blanco. Y eso no es suerte, eso es responsabilidad. Y si estás aquí no es para vivir a medias ni para seguir siendo reconocible para todos. Es para irte, romperte, reconstruirte y volver irreconocible. No para demostrarle nada al mundo, sino para cumplir contigo y con Dios, porque cuando te alejas del ruido empiezas a escucharte, y cuando te escuchas empiezas a confrontarte, y ahí viene la parte dura, cuando te miras al espejo sin mentiras, y aceptas que muchas de las cosas que no tienes no es porque no puedas, sino porque no has sido constante, porque no has sido disciplinado, porque has negociado con tu comodidad, porque has querido resultados sin proceso, porque has querido transformación sin sacrificio. Y duele aceptarlo, humilla aceptarlo, pero libera aceptarlo, porque en ese momento tomas una decisión, o sigues siendo el mismo o te comprometes a morir todos los días un poco para construir algo nuevo, y esa decisión no se grita, no se anuncia, no se publica, se ejecuta, se vive en silencio, se demuestra con hábitos, con madrugadas, con entrenamiento cuando no tienes ganas, con trabajo cuando estás cansado, con fe cuando no ves resultados, con disciplina cuando la motivación ya no aparece, porque la motivación es volátil, pero la disciplina es un pacto contigo mismo y con Dios. Y cuando eliges ese camino empiezas a desaparecer del radar. Ya no sales, ya no explicas, ya no convences, ya no compites, te concentras, y mientras otros hablan, tú construyes. Mientras otros celebran, tú te preparas. Mientras otros se distraen, tú avanzas 1 centímetro al día. Y ese centímetro diario parece insignificante, pero con el tiempo se convierte en una distancia que nadie puede alcanzar, porque la constancia siempre vence al talento sin disciplina, y en ese proceso silencioso empiezas a sentir algo distinto, una fuerza interna, una paz extraña, una seguridad que no viene de afuera, viene de saber que estás cumpliendo, que estás honrando el tiempo que se te prestó, que no estás devolviendo tu vida intacta, que la estás llenando de marcas, de errores, de aprendizajes, de lágrimas, de caídas y de levantadas, porque fallar no te hace débil, te hace vivo, y cada falla es una pincelada más en la obra que estás creando. Aunque hoy solo veas manchas y no el cuadro completo, Dios sí ve el cuadro, y por eso te sostiene cuando tú ya no puedes, por eso te levanta cuando te quiebras, por eso te pone pruebas que no entiendes pero que necesitas, porque el renacimiento no es cómodo. Renacer duele, renacer exige soltar identidades viejas, hábitos viejos, personas viejas. Renacer exige valentía para caminar sin garantías, sin aplausos y sin atajos, pero llega un punto. Si no abandonas,
si no traicionas el proceso, donde algo cambia, donde el suelo se vuelve firme, donde lo que antes pesaba ahora fortalece, donde lo que antes dolía ahora te define, y entonces vuelves. No para presumir, no para vengarte, no para buscar validación. Vuelves irreconocible, no porque cambiaste tu esencia, sino porque por fin la construiste, porque ahora tu presencia pesa, tus decisiones tienen dirección y tus palabras coherencia. Y el mundo nota el resultado aunque no haya visto el proceso, y ahí entiendes que todo valió la pena, que cada día en silencio fue una inversión, que cada no fue un sí a tu futuro, que cada sacrificio fue una semilla, y que Dios nunca te abandonó, solo te estaba formando. Así que si hoy sientes que estás solo, cansado, invisible, entiende esto: no estás perdido, estás en construcción, no estás retrocediendo, estás tomando impulso, no estás desapareciendo sin sentido, estás desapareciendo para renacer con propósito. Así que sigue, insiste, cumple, trabaja, entrena, ora, cree, repite, día tras día. Aunque nadie te vea, porque el tiempo corre, el préstamo se acaba, y cuando llegue el momento, no importará cuánto duró tu historia, importará qué tan viva fue, qué tan fiel fuiste a lo que sabías que debías hacer. Y si este mensaje te tocó, comenta ahora mismo: soy inquebrantable, para sellar tu compromiso contigo. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad, y comparte este mensaje con quien necesita desaparecer para reconstruirse y volver irreconocible. Y cuando ya volviste irreconocible, empieza otra batalla que casi nadie te advierte. La batalla de sostener lo que construiste. Porque no basta con renacer una vez. Hay que renacer todos los días. Hay que levantarse cada mañana, con la humildad de saber que lo que lograste ayer no te garantiza nada hoy. Que el carácter se oxida si no se usa. Que la disciplina se debilita si la negocias. Que la fe se enfría si solo la recuerdas cuando todo va mal. Y ahí es donde muchos caen, porque confunden el cambio con la comodidad, confunden el avance con descanso eterno, y tú no estás aquí para eso. Estás aquí para sostener, para repetir, para volver a elegir el camino difícil incluso cuando ya sabes caminarlo, porque el verdadero crecimiento no es emocionante, es repetitivo, es monótono, es hacer lo correcto cuando ya no hay emoción, cuando la motivación se fue, cuando el cuerpo pesa y la mente duda. Pero aún así te mueves, aún así cumples, aún así te presentas, porque entendiste que tu palabra contigo mismo vale más que cualquier promesa externa. Y en ese punto ya no te gobiernan las circunstancias, te gobiernan los principios. Ya no reaccionas a la vida, la diriges, y eso incomoda a muchos, porque cuando alguien se vuelve consistente, se vuelve un espejo incómodo para quienes siguen poniendo excusas, y te van a llamar frío, egoísta, distante, cambiado. Y sí, cambiaste. Porque ya no mendigas atención, ya no compites por validación, ya no te explicas. Ahora caminas con una calma peligrosa, con una seguridad que no grita pero pesa, con una disciplina que no presume pero aplasta. Y en el silencio sigues construyendo porque entendiste que el proceso no termina, solo evoluciona. Que siempre habrá un siguiente nivel que exige más enfoque, más sacrificio, más control interno. Y ahí es donde vuelves a desaparecer otra vez, no porque estés perdido, sino porque sabes que cada etapa requiere soledad estratégica, porque no todos pueden acompañarte a donde Dios te está llevando, porque hay alturas donde el ruido no sobrevive, y tú decides honrar ese llamado aunque duela soltar, aunque arda decir no, aunque cueste caminar solo, porque sabes que la obediencia a tu propósito pesa más que la comodidad de encajar, y mientras avanzas empiezas a entender algo profundo, que no se trata de ganar contra otros, se trata de dominarte a ti mismo, de vencer la pereza que susurra, la duda que sabotea, el miedo que paraliza, el ego que quiere atajos. Y cada día que eliges disciplina, estás matando una versión débil de ti y fortaleciendo una versión peligrosa, una versión que no se rinde, que no se victimiza, que no espera rescate, una versión que ora y luego actúa, que confía en Dios pero también hace su parte, porque la fe sin acción es solo deseo, y tú ya no deseas. Tú ejecutas, y aunque haya días donde no veas frutos, sigues sembrando, porque aprendiste que el crecimiento real ocurre bajo tierra, lejos de la vista, lejos del aplauso, lejos de la prisa, y que todo lo sólido tarda. Y cuando la vida vuelve a golpear, porque lo hará, no te rompe como antes. Ahora te encuentra preparado, ahora te encuentra firme, ahora te encuentra con raíces. Y en lugar de preguntarte por qué a mí, te preguntas qué me toca aprender. ¿Cómo puedo usar esto para crecer? ¿Cómo puedo honrar a Dios incluso en este dolor?
porque ya no huyes del sufrimiento, lo atraviesas, lo transformas, lo usas, y así sigues avanzando, día tras día, paso a paso, cumpliendo cuando nadie te ve, eligiendo bien cuando nadie aplaude, creyendo cuando nadie entiende, y un día sin darte cuenta te conviertes en esa persona que antes necesitabas, en ese ejemplo silencioso que no predica pero inspira, que no impone pero impacta, y entiendes que todo este camino no era solo para ti, era para demostrar que sí se puede, que el cambio es posible, que la disciplina funciona, que Dios honra al que persevera, que el proceso vale la pena, y si llegaste hasta aquí no fue casualidad, fue carácter, fue constancia, fue fe, así que no aflojes ahora, no regreses a lo viejo, no traiciones lo que tanto te costó construir, sigue desapareciendo cuando sea necesario, sigue reconstruyéndote en silencio, sigue volviendo irreconocible cada vez que la vida te exija más. Y si este mensaje refuerza lo que ya decidiste, escribe ahora mismo "Soy inquebrantable" para reafirmarlo. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad. Y comparte este mensaje con quien necesita recordar que la disciplina diaria y la fe sostienen todo lo que vale la pena. Y llega un punto en este camino donde ya no peleas contra el mundo sino contra la tentación de aflojar, porque cuando te vuelves fuerte la prueba ya no es sobrevivir sino mantener la integridad, mantener la disciplina cuando ya probaste resultados, mantener la humildad cuando ya sabes que eres capaz, mantener el hambre cuando ya no estás roto, y esta es la fase más peligrosa, porque aquí es donde muchos se traicionan creyendo que ya llegaron, creyendo que pueden relajarse, creyendo que el carácter se construye una sola vez, y no, el carácter se defiende todos los días, se protege, se reafirma, se trabaja como un músculo, porque el mundo siempre va a intentar devolverte a la versión cómoda, a la versión distraída, a la versión que negocia consigo misma. Y tú tienes que decidir cada mañana si sigues siendo el que desapareció para renacer o si regresas a ser uno más. Y esa decisión no se toma con emoción, sino con convicción, con estructura, con rituales diarios, con hábitos que no se discuten, porque la disciplina no se siente, se ejecuta. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte cómo te sientes y empiezas a preguntarte quién decides ser hoy. Y eso cambia todo, porque ya no dependes del ánimo, dependes del compromiso. Y ese compromiso empieza en lo pequeño, en levantarte cuando suena la alarma, en cumplir aunque estés cansado, en entrenar aunque duela, en trabajar aunque nadie lo vea, en orar incluso cuando no entiendes, porque ahí es donde se separan los que dicen querer cambiar de los que realmente lo hacen, y mientras repites ese proceso día tras día, empiezas a notar que ya no necesitas motivación externa, ya no necesitas discursos, ya no necesitas que alguien te empuje, ahora te empuja tu estándar interno, ese estándar que construiste en silencio, que nadie te regaló, que nadie entiende pero que tú respetas, porque sabes lo que te costó, y ese estándar se convierte en tu identidad. Ya no actúas bien para verte bien, actúas en porque así eres. Y cuando alguien vive desde ahí, ya no retrocede, porque traicionarse duele más que el sacrificio. Y sí, habrá días donde la mente intente sabotearte, donde te diga que ya hiciste suficiente, que puedes parar, que nadie notaría si bajas el ritmo, pero tú ya sabes que no se trata de que otros noten, se trata de que tú sepas, se trata de mirarte al espejo sin vergüenza. Se trata de saber que honraste el tiempo que Dios te prestó, que no devolviste tu vida intacta, que no desperdiciaste tu potencial. Y mientras avanzas, empiezas a entender que este camino no te hace superior, te hace responsable, responsable de tus decisiones, de tus resultados, de tu impacto. Porque cuando alguien se disciplina, no solo cambia su vida, cambia su entorno, cambia la narrativa, demuestra que sí se puede vivir distinto. Y eso incomoda, porque el ejemplo silencioso grita más fuerte que 1000 palabras, y habrá quien te critique, quien minimice tu esfuerzo, quien intente provocarte para ver si vuelves a caer, pero ya no reaccionas igual, ya no te enganchas, porque tu energía está enfocada en construir, no en convencer, y en ese enfoque encuentras una paz rara, una paz que no viene de tener todo resuelto, viene de saber que estás alineado, que aunque no todo esté claro, estás caminando en la dirección correcta. Y esa alineación te da fuerza para atravesar cualquier temporada, incluso las oscuras, incluso las solitarias, incluso las que parecen injustas. Porque ya entendiste que la vida no es justa, pero es formativa, y que cada obstáculo es una invitación a crecer o a rendirte. Y tú ya decidiste que no vas a rendirte,
que no vas a volver atrás, que no vas a diluirte en la mediocridad, que no vas a regalar tu historia a la comodidad, porque sabes que cada día que eliges disciplina estás escribiendo una página que algún día alguien va a necesitar leer, aunque nunca sepa tu nombre, aunque nunca te lo agradezca. Y eso también es parte del sacrificio, hacer lo correcto sin esperar reconocimiento. Confiar en que Dios ve lo que nadie ve, confiar en que cada semilla plantada en silencio va a dar fruto a su tiempo, y mientras tanto sigues desapareciendo cuando hace falta. Sigues cerrando ciclos, sigues reconstruyéndote, sigues puliéndote, sigues elevando tu estándar, porque entendiste que el verdadero enemigo no es el fracaso, es la complacencia, y que el verdadero éxito no es llegar alto, es mantenerse fiel. Así que hoy, aquí, en este punto del camino, reafirma tu decisión, no desde la emoción sino desde el carácter, no desde el impulso sino desde la convicción. Sigue cumpliendo, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue trabajando, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo entienda, porque este proceso es tuyo, este llamado es tuyo, y este tiempo que se te prestó no vuelve, así que hónralo con disciplina, con constancia, con fe y con acciones diarias. Y si este mensaje resuena con la persona en la que te estás convirtiendo, escribe ahora mismo "Soy inquebrantable" para sellar tu identidad. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte este mensaje con quien necesita entender que el verdadero cambio se sostiene día a día, en silencio y con carácter. Y cuando ya has sostenido el proceso el tiempo suficiente, ocurre algo todavía más profundo. Empiezas a darte cuenta de que ya no buscas validación ni resultados rápidos, buscas coherencia interna. Buscas vivir alineado incluso cuando nadie observa, porque entendiste que la verdadera grandeza no se grita, se encarna. Y esta etapa es silenciosa pero poderosa, porque aquí ya no te preguntas si puedes. Te preguntas si debes. Ya no actúas por impulso, sino por propósito. Ya no corres detrás de todo lo que brilla, porque sabes que no todo lo que llama tu atención merece tu energía. Y esa claridad no llega sola. Llega después de noches largas, de decisiones incómodas, de decir no cuando el cuerpo quería decir sí, de cerrar puertas que parecían oportunidades pero que en el fondo te alejaban de tu esencia. Y aquí es donde el ego intenta volver disfrazado de éxito. Te susurra que ya hiciste suficiente, que ya puedes relajarte, que ya probaste tu valor. Pero tú ya aprendiste que el ego es sutil y peligroso, que no siempre se presenta como soberbia sino como conformismo elegante. Y decides no escucharlo. Decides seguir fiel a la disciplina que te trajo hasta aquí, porque sabes que lo que te elevó es lo mismo que puede sostenerte. Y empiezas a entender que la vida no se trata de llegar a un punto final, sino de mantener un estándar, de vivir con intención cada día, de honrar a Dios, no solo con palabras, sino con acciones diarias, con orden, con esfuerzo, con integridad, incluso cuando nadie lo exige, incluso cuando podrías hacer menos sin consecuencias visibles, porque ahora tu conciencia es tu juez, y no la traicionas. Y esta fidelidad diaria empieza a transformar la forma en que caminas, hablas y decides. Ya no corres, ya no te desesperas, ya no te comparas. Ahora avanzas con paciencia, con visión, con la seguridad de que todo llega cuando debe llegar si no abandonas el proceso. Y mientras otros se queman por la prisa, tú te fortaleces con la constancia. Mientras otros cambian de rumbo, tú profundizas raíces. Porque entendiste que lo que no tiene raíces profundas se cae con cualquier viento. Y tú ya enfrentaste suficientes tormentas como para saberlo. Y cuando vuelven las dudas, porque vuelven, no te paralizan. Ahora las usas como señales para volver a enfocarte, para ajustar, para reafirmar tu compromiso. Y en esos momentos recuerdas de dónde vienes. Recuerdas al que eras antes de desaparecer, antes de reconstruirte, antes de decidir cambiar. Y no por nostalgia, sino por gratitud. Porque sin esa versión rota no existiría la versión firme que hoy sostiene el camino. Y agradeces a Dios incluso por las caídas, incluso por los errores, incluso por las pérdidas, porque entiendes que cada una te formó, te pulió, te preparó para soportar más responsabilidad, más claridad, más propósito. Y aquí sucede algo importante. Empiezas a influir sin buscarlo. Tu forma de vivir empieza a incomodar y a inspirar. No porque hables de disciplina, sino porque la representas. No porque des discursos, sino porque cumples. Y habrá quien se acerque, quien pregunte, quien observe en silencio. Y también habrá quien se aleje, porque ya no encajas en su narrativa y aceptas ambas cosas sin R. Encore. Porque aprendiste que no todos están destinados a acompañarte en todas las etapas. Y no pasa nada. Cada quien camina al ritmo de su conciencia. Y tú sigues enfocado en lo que te corresponde. En mejorar un poco más.
en ser más preciso, más consistente, más honesto contigo mismo, porque sabes que el mayor respeto que puedes darte es no mentirte, y así pasan los días, las semanas, los años. Y un día te das cuenta de que ya no necesitas desaparecer por huir, sino por estrategia. Que el silencio ya no es refugio sino taller. Que cada vez que te retiras un poco es para afinar, para corregir, para elevar el estándar. Y vuelves cada vez más sólido, más claro, más centrado, no más ruidoso. Y esa solidez se nota, se siente, pesa. Y aunque la vida te siga probando, tú ya no dudas de ti. Porque has cumplido demasiadas veces como para olvidarlo. Y cuando llega el cansancio, porque llega. No te rindes, descansas sin abandonar, ajustas sin retroceder, porque ahora sabes la diferencia entre pausar y desertar. Y eliges siempre volver, volver al hábito, volver al orden, volver al compromiso, volver a Dios. Porque ahí está la fuente, y entiendes que esta historia no se trata de perfección, sino de perseverancia, no de no caer, sino de levantarte más rápido, no de hacerlo todo bien, sino de no rendirte jamás. Y así, día tras día, sigues escribiendo una vida que no necesita aplausos para ser valiosa. Una vida que honra el tiempo prestado. Una vida que demuestra que la disciplina diaria, la constancia y la fe construyen algo que nadie puede quitarte. Y si has llegado hasta aquí, y sientes que este mensaje describe el camino que elegiste, o el que estás a punto de elegir, escribe ahora mismo "Soy inquebrantable" para sellar tu compromiso. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y comparte este mensaje con quien necesita recordar que el verdadero poder se construye en silencio y se sostiene con carácter todos los días. ¿Qué pasaría si el verdadero obstáculo entre tú y la vida que deseas no fuera el mundo, ni la falta de oportunidades, ni las personas que te fallaron, sino la versión vieja de ti mismo que se niega a morir? Esa voz interna que te susurra que no eres suficiente, que no perteneces, que mejor no intentes porque podrían descubrirte. Y es ahí donde comienza todo, en ese punto silencioso donde decides desaparecer. No huir, no rendirte, sino retirarte del ruido, del aplauso falso, de la validación externa, para mirarte de frente y aceptar una verdad incómoda, que si sigues siendo el mismo no llegarás a ningún lado, que nadie va a venir a salvarte, que Dios te dio capacidades pero no te debe resultados, y que el proceso que tanto evitas es exactamente el camino que necesitas recorrer, porque hay un momento en la vida en el que entras a habitaciones que te ganaste con sacrificio pero te sientes como un intruso en tu propia historia. Sonríes, asientes, sigues avanzando, pero por dentro dudas, te cuestionas, te minimizas. Y esa sensación no aparece cuando estás fracasando, sino cuando estás creciendo, cuando estás rompiendo la piel vieja, cuando estás dejando atrás al que eras. Y duele. Duele porque crecer no es cómodo, porque reconstruirse en silencio exige disciplina cuando nadie mira, constancia cuando no hay resultados visibles, fe cuando no hay señales, y carácter para seguir adelante cuando ni siquiera tú crees del todo. Pero aquí viene la confrontación brutal. Esa duda no es una señal para detenerte, es una señal de que estás evolucionando, de que estás cruzando límites que antes no te atreviste a tocar. Y tu mente intenta protegerte, porque lo desconocido siempre asusta, porque destacar incomoda, porque ser diferente tiene un precio. Pero tu vida no se expande desde la seguridad, sino desde el coraje. Y el coraje no es ausencia de miedo, es avanzar con miedo. Es levantarte temprano aunque no quieras, es entrenar aunque estés cansado, es trabajar aunque nadie te aplauda, es construir aunque nadie crea. Y Dios observa eso. No las palabras, no las promesas, sino lo que haces cuando nadie te ve. Porque la fe sin acción es solo una ilusión que tranquiliza conciencias débiles. Y si te soy honesto, nadie que haya logrado algo grande se sintió listo antes de empezar. La preparación absoluta no existe. Se construye paso a paso, repetición tras repetición, día tras día.